Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del curso de desarrollo de videojuegos con Python y Pygame. Y bueno, en este episodio vamos a crear enemigos, vamos a ponerle enemigo a nuestro personaje que ya tenemos hecho. Como ya vimos en los capítulos anteriores, hicimos nuestro personaje donde le pusimos un arma, una pistola, y que lanza balas. Como ven, va a lanzar balas dependiendo de dónde apuntemos con el mouse. Así que bueno, ahora lo que tenemos que hacer es crear enemigos para que le lance la bala a esos enemigos. Así que vamos con eso directo al código. Y lo primero que voy a hacer, bueno, voy a traer la carpeta de las imágenes de nuestro enemigo. Yo ya la tengo preparada, voy a pegarla acá. Y donde las vamos a pegar es, bueno, siempre dentro de asset, de imágenes. Y la vamos a pegar dentro de characters. Y de character vamos a crear una carpeta que se va a llamar enemies. Y dentro de enemies vamos a crear una carpeta por cada tipo de enemigo que haya. Y no tiene que haber nada más dentro de esta carpeta. Solamente carpetas con el nombre de los enemigos. Y dentro de esa carpeta las imágenes que representan a las animaciones del enemigo. Por ejemplo, Goblin tiene que tener dentro las imágenes con el respectivo nombre, con en este caso Goblin, -1, -2, y así todas las imágenes que van a representar las animaciones, ¿ok? Ese era el Goblin y el otro es el honguito, que sería este personaje que es un honguito malvado. Entonces, los nombres de las imágenes tienen que tener el mismo nombre de la carpeta, que representa el nombre del enemigo, y con un -1. Ustedes lo pueden hacer de otra forma, esta es la forma que lo hago yo, pero si lo van a hacer como lo estoy haciendo yo, es importante que lo hagan así porque, o si no, les va a cambiar un poco el código. Y la idea es que si vamos a agregar más tipos de enemigos, lo agreguemos dentro de esta carpeta y después no tengamos que cambiar el código. Por eso es importante tenerlo de esta forma, porque el código que vamos a hacer ahora va a considerar este tipo de estructura. Entonces, si queremos agregar después un esqueleto, le ponemos una carpeta que se llama esqueleto, esqueleto -1, esqueleto -2, esqueleto -3, esqueleto -4 para las imágenes. Y lo otro que si se fijan que este tiene 8 imágenes y este tiene 4 imágenes. Entonces también la idea es que podamos tener enemigos con distinta cantidad de imágenes y que no se nos caiga el juego por eso. Entonces este código también les va a permitir eso, ¿ok? Y dicho esto, lo que vamos a hacer primero es ordenar un poquito el código. Las imágenes, por ejemplo esta función, perdón, las funciones, las vamos a traer al principio del código. Entonces voy a poner acá un comentario que vamos a poner funciones. Entonces la primera función es escalar imagen, que la habíamos hecho en los capítulos anteriores. La vamos a pegar acá. Luego vamos a tener otra función, que lo que vamos a hacer acá es función para contar elementos, ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Elementos. Yo le voy a entregar una carpeta, por ejemplo, voy a entregar la carpeta Goblin y la idea es que me diga que el resultado sea 8. ¿Por qué? Porque hay 8 elementos dentro de esta carpeta, ¿ok? Y vamos a crear otra función listar nombres elementos. En donde, ¿para qué esta función? Para que si yo le entrego una carpeta, me diga los nombres de todo. Por ejemplo, yo le voy a entregar el nombre de la carpeta enemies y la idea es que me diga los nombres de las carpetas que están adentro, que en este caso son Goblin y honguito, ¿ok? Entonces, bueno, vamos con la primera función, pero para eso vamos a importar una librería que va a ser la librería OS, import OS, que para poder trabajar con nombres de carpeta y nombres de archivo y esas cosas. Así que vamos a importar OS, bien integrado con Python, con la última versión al menos. Y bueno, vamos a definir la primera función que va a ser contar, contar directorio, le vamos a poner, contar elementos, le vamos a poner contar elementos y le vamos a entregar como parámetro a esta función un directorio, una carpeta, una ruta. Aquí lo que vamos a retornar acá, recordar que aquí tenemos que retornar el número de elementos que hay, entonces vamos a retornar el tamaño listir del directorio. ¿Qué es lo que hace el os.listir? Se meta al directorio, a la ruta que yo le voy a entregar y me va a entregar el nombre de todos los elementos que están dentro de ese directorio. Me va a entregar una lista, me va a hacer una lista con todos los nombres del directorio, ¿ok? Vamos a probar esto para que vean lo que hace. Por ejemplo, yo le voy a entregar este directorio de acá, el directorio character, y vamos a aplicarle este método que lo es el .listir. Voy a ejecutar, cerrar un poquito esto, y lo que me trajo fueron los elementos que están dentro de ese directorio, que son enemies y player. Como ven, me entregó una lista con estos elementos. Perfecto. Entonces, si yo le entrego acá los enemies y le pongo acá, por ejemplo, contar elementos, contar
elementos, ejecuto esto de acá, ahí contar, me puso mal, ahí sí, contar elementos, voy a cerrar nuevamente esto, me dice 2, ¿por qué? Porque dentro de character hay 2 elementos que son la carpeta enemigo y la carpeta player, y ahora si yo me voy a enemigos, hay 2 elementos que son el goblin y el honguito, pero si yo le pongo acá además goblin me debería decir 8, porque goblin tiene 8 imágenes, vamos a ver si pasa eso, voy a cerrar, y me dice 8 porque goblin tiene 8 imágenes. Así que eso es lo que hace contar elementos, me dice cuántos elementos hay adentro de una carpeta, ¿ok? Y la función listar nombre es súper simple. Le vamos a poner nombre carpetas y le vamos a entregar un directorio. ¿Por qué nombre carpeta? Porque yo quiero que me entregue los nombres de las carpetas que están dentro de la carpeta enemigo. Y aquí vamos a retornar simplemente el os_listdir directorio. Simplemente podría usar directamente esto, pero vamos a poner directorio acá. Ahí sí. Pero me sale más fácil hacer una función nueva, o podría usar esto directo. Pero me gusta usar funciones para que vayamos sabiendo qué es lo que hace cada función. Por eso le pongo así. Podría simplemente usar esta función de acá, o este método de acá. Y como ven, vamos a poner acá nombre carpetas y le vamos a entregar este directorio, donde copio patch reference y le pego aquí el patch. Déjeme ponerlo en comillas. Lo ejecuto, cierro acá. Pero no le puse print. Quiero imprimir esta función. Esto es lo que me entrega esta función. Ahí ven, como ven, me entrega una lista con goblin y honguito, que es lo que yo quiero. Quiero que me liste los nombres de los enemigos que están dentro de la carpeta enemigo. Yo puedo poner más enemigos y la idea es que los vaya listando, ¿ok? Perfecto, voy a eliminar esto y vamos a dejar la función entonces. Y bueno, acá después de donde importamos las imágenes de los personajes que teníamos, donde habíamos creado las animaciones, vamos a poner acá abajo, después de este for, vamos a poner aquí enemigos. Y lo que vamos a hacer primero, vamos a crear el directorio de enemigos. Directorio de enemigos va a ser el asset, image, character y enemies. Entonces el directorio de los enemigos. Lo siguiente que vamos a hacer es saber cuáles son el tipo enemigo. Y para eso vamos a obtener el nombre de las carpetas del directorio de enemigos. Es decir, dentro de la carpeta enemigo está goblin y honguito. Entonces eso lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar tipo enemigo. Y yo imprimo acá, print tipo enemigos, vamos a ejecutar, cerramos esto, me molesta este group 0, voy a eliminarlo también, no sé dónde está, pero ven, aquí me dice goblin y honguito. Recordar que eliminé el print de arriba, entonces lo que me está imprimiendo acá, de hecho voy a poner un F para que entienda, F enemigos, voy a poner acá, voy a poner el 2 puntos y le vamos a entregar esta variable para que se vea mejor la impresión de eso. Cerramos nuevamente y nos vamos, y como ven aquí enemigos, goblin y honguito. Entonces los enemigos los tenemos guardados en tipos enemigos, ¿ok? Lo otro que vamos a hacer, vamos a crear una variable que va a ser la animación enemigo, que va a ser una lista vacía. Vamos a crear, ya creamos una lista vacía con la animación enemigo, y lo que vamos a hacer ahora, vamos a recorrer for any, vamos a recorrer el tipo de enemigos. Entonces para esto vamos a crear una lista temporal que también va a estar vacía, en donde vamos a ir guardando las animaciones de cada tipo de enemigo. El primer tipo de enemigo es goblin y el segundo tipo de enemigo es honguito, ¿ok? Entonces el any va a recorrer el tipo de enemigo, entonces el any va a valer, la primera vez va a valer goblin, ¿ok? Y vamos a crear una ruta temporal que va a ser la del enemigo que estamos recorriendo, que en este caso la primera vez es goblin y la segunda vez va a ser honguito, y cuando ya tengamos más enemigos, la tercera vez será el siguiente enemigo que queramos. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace? La primera vez me va a guardar en ruta temporal esta ruta, y al final va a poner la primera vez goblin y la segunda vez va a poner honguito, etcétera, ¿ok? Y con el for vamos a contar y vamos a guardar en una variable que se llama número de animaciones, es decir, cuántas imágenes tenemos dentro de cada una de las carpetas goblin y honguito, que se va a guardar el contar elementos de la ruta temporal, ¿ok? Para que se entienda mejor, vamos a imprimir el número de animaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace la primera vez? Él va a recorrer primero la carpeta de goblin y me va a contar cuántas imágenes hay dentro de goblin, que son 8. Y después va a recorrer la carpeta honguito y me va a decir cuántas imágenes hay dentro de la carpeta honguito, y me la va a imprimir en pantalla. Entonces el resultado debería ser 8. A ver, poner acá un F string, y vamos a poner aquí número de imágenes. Le ponemos 2 puntos y esto lo encerramos en llave. Y aquí cerramos las comillas. Entonces la primera vez me debería decir 8 y la segunda vez me debería decir 4. Ejecutamos, cerramos esto. Y como ven, me dice primero número de imágenes 8, porque primero recorrió los goblins. Y luego me dice número de imágenes 4, ¿por qué? Porque después recorrió la carpeta honguito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a eliminar este print. Voy a ir guardando en cada
en la lista temporal vamos a ir guardando cada una de las imágenes, ¿ok? Entonces primero vamos a crear una lista temporal con las 8 imágenes de Goblin y después se va a crear una lista temporal con las 4 imágenes de Honguito, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer un for que va a ir de 0 hasta el número anterior del número de animación, es decir, la primera vez va a recorrer de 0 hasta 7 y después va a recorrer de 0 hasta 3. Recordad que en Python siempre parten los for de 0 y cuando le pongo en range el número de animaciones que sería 8 la primera vez, recorre hasta el número anterior que en este caso sería 7. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer dentro de eso? Voy a cerrar esto de aquí. Voy a guardar en la variable imagen enemigo cada una de las imágenes, o la primera imagen. En este caso vamos a ir con el método PyGameImageLoad, el mismo que usamos para cargar las imágenes, por ejemplo de la pistola. Vamos a cargar cada una de las imágenes. La primera imagen que vamos a cargar, bueno, vamos a usar la ruta temporal, que en este caso la primera vez va a ser la del Goblin, la ruta del Goblin, // y en este caso va a decir Goblin y el número de imagen, que en este caso es la primera 0, pero como sabemos que aquí le pusimos 1, tiene que ser 0 más 1, 1. Y cuando llegue a la última, que va a ser 7, va a ser la imagen Goblin 8. Lo mismo con la siguiente. Cuando sea Honguito 0, le tenemos que sumar 1 para que sea Honguito 1. Y cuando llegue a 3, le sumamos 1 para que sea Honguito 4. ¿Ok? Eso es lo que hace aquí. Vamos a guardar entonces cada una de las imágenes en una variable que va a ser imagen enemigo. Luego vamos a escalar la imagen, en este caso le vamos a poner escala 1, no sabemos... Oigan, disculpen si se escuchan mucho los perros de fondo, pero es imposible, están todo el día ladrando, es terrible. Le vamos a poner primero escala 1 porque no sabemos si son muy chicas o muy grandes, no sabemos qué tanto. Necesitamos escalarla, ponerle alguna escala muy... agrandar la imagen o achicarla. Entonces primero la vamos a dejar con una escala 1 para no sabemos. De todas maneras podríamos hacer inmediatamente esa variable. La vamos a poner aquí en nuestras constantes y le voy a poner acá escala enemigos. Voy a crear una constante que va a ser escala enemigo igual a 1. Entonces aquí en vez de ponerle 1 vamos a poner constantes.escala enemigo, que está de acá. Ahí le puse con ese. Voy a poner, dejémoslo con ese. Dejé toda la escala con ese en vez de empezar con A. No sé, no me había dado cuenta de eso. Ya, escala enemigos, ¿ok? Y bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es cada una de las imágenes se la vamos a agregar a esta lista temporal, ¿ok? Y para eso, bueno, voy a hacer una append en donde le vamos a agregar cada una de las imágenes a la lista temporal. Entonces, la imagen enemigo se la agregamos a esta lista temporal. Es decir, la primera vez se va a agregar la imagen 0, o sea, la imagen 1, después la imagen 2, después la imagen 3 a esta lista temporal, ¿ok? Y finalmente, a animación enemigo, le vamos a agregar esta lista temporal de cada una de las imágenes, es decir, voy a ponerle .append lista temporal. Entonces, esta animación enemigo va a tener dos elementos. El elemento 0, que va a contener todas las imágenes de Goblin, que va a ser el primer enemigo, y el elemento 1, que va a tener todas las imágenes del enemigo Honguito. ¿Ok? De hecho, si le pongo acá print para que se vea qué es lo que tiene animación enemigo, vamos a ejecutar, acá. Y como ven, aquí tiene una lista con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, que son cada una de las imágenes de Goblin, y después 1, 2, 3, 4, otra lista con 4 elementos, que son las imágenes de Honguito. ¿Ok? Entonces el elemento 0 va a representar a Goblin y el elemento 1 va a representar a Honguito. Perfecto. Lo siguiente, vamos a crear los enemigos. Entonces, ¿dónde está el jugador? ¿Dónde está el jugador? Me corre esto para acá. Jugador, aquí. Aquí creamos el jugador y nosotros vamos a usar la misma clase de personaje que nosotros hicimos anteriormente, la vamos a usar para los enemigos. Entonces aquí vamos a crear un enemigo de la clase personaje. Entonces tenemos distintos personajes, uno que va a ser el jugador y ahora van a ser los enemigos. Pero bueno, el primer enemigo va a ser un goblin. Lo puse crear con X. Va a ser un goblin que va a ser de la clase personaje y lo vamos a crear en la coordenada 400 con 300, por ejemplo. ¿Y qué animaciones le vamos a entregar? Las animaciones de enemigos, pero bueno, recordad que la clase personaje recibe como parámetro las coordenadas X donde va a aparecer el personaje y las animaciones. Pero aquí la animación enemigo tiene dos elementos de lista, que son el primero del Goblin, como vimos, y el segundo del esqueleto. Si estamos haciendo un Goblin, entonces vamos a entregar el primer elemento en donde van a estar todas las imágenes del Goblin, ¿ok? Y vamos a crear otro enemigo, que va a ser el enemigo Honguito, que lo vamos a crear en las coordenadas, no sé, 200 con 300, por ejemplo. 200 con 200. Y le vamos a entregar las animaciones 1, es decir, las animaciones del Honguito. Y si tenemos ya más enemigos, vamos creando más enemigos y lo vamos poniendo. De hecho, podemos crear otro Goblin, un Goblin 2, que le vamos a poner la coordenada 100 con 200, no, con 250 para que no estén iguales. Y que va a tener la animación enemigo 0. Podemos crear
varios enemigos, ¿ok? Y lo siguiente que vamos a hacer, vamos a crear una lista de enemigos. Una lista de enemigos que simplemente va a ser una lista vacía en donde le vamos a ir entregando los enemigos que creamos. Primero le vamos a entregar el Goblin. Vamos a hacer una lista del enemigo.append Goblin. Luego le vamos a entregar el Goblin 2. Goblin-2. Y luego le vamos a entregar el honguito. Entonces, ¿qué es lo que hace esta lista? Simplemente vamos a imprimir. ¿Y qué es lo que vamos a imprimir? La lista enemigos para que veamos qué es lo que tiene. Entonces debería tener 3 enemigos, un Goblin 2 y un honguito. Vamos a ejecutar. Entonces, como ven, aquí tiene un personaje, otro personaje y otro personaje, ¿ok? Entonces ya tenemos la lista de enemigos que tiene 3 tipos de personajes, que son 2 Goblin y un honguito. ¿Ok? Voy a borrar esto de acá. Y quiero borrar, no sé dónde está. No me acuerdo dónde puse el que me imprimiera los sprites. Debe estar por acá arriba, ¿no? No, por acá abajo. Acá está, grupo de balas. Ahí voy a ejecutar para ver si era eso. Sí, era eso. Perfecto. Y hay algo que no borré de los prints que tengo que borrar, que es el print animación enemigo. Lo vamos a borrar. Y bueno, ahora nos tenemos que ir a nuestro while y donde tenemos el update, donde está el update. Aquí donde actualizamos el estado del jugador. Vamos a copiar. Y vamos a pegar y vamos a actualizar el estado del enemigo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a recorrer los enemigos. Vamos a recorrer for n en la lista de enemigos. Y lo vamos a actualizar el estado de cada uno. Y lo otro es que tenemos que dibujarlo. Entonces donde dibujamos al jugador, vamos a copiar esto. En vez de dibujar al jugador vamos a poner dibujar enemigo. Y por cada enemigo vamos a recorrer enemigo en la lista de enemigos. Y lo vamos a dibujar en la pantalla. Pantalla se llama n.dibujar en la pantalla. Ahí sí. No, ventana, no pantalla. Se llama ventana. Ventana, ahí sí. Entonces voy a ejecutar ahora. Y como ven, tengo 3 enemigos que están chiquititos. Yo creo que mi personaje está muy grande. Vamos a achicar un poco el personaje. Las constantes, escala personaje le vamos a poner 1. La escala arma le vamos a poner 0.5 y vamos a ejecutar a ver cómo queda. Ejecutamos acá y creo que queda bastante bien. Y se le pueden disparar los personajes, pero todavía no hemos hecho nada con los disparos. Solo tenemos que ir viendo más adelante. Pero bueno, ya como ven, tenemos los enemigos que le vamos a poner una escala. Vamos a poner, a ver, los enemigos donde están. Las constantes, escala enemigo, le vamos a poner 1,5. Para ver cómo quedan. Ejecutamos. Y creo que ahí está bien. Ahí están más o menos del mismo porte. Como ven, ya tengo enemigos en el mapa. Ahora, obviamente tengo que hacer más cosas. Tengo que arreglar el tema de los movimientos del enemigo y esas cosas, pero como ven ya tengo enemigos y le pusimos también animaciones. Tenemos el Goblin 1, el Goblin 2, el honguito. Podemos agregar más enemigos, eliminar, agregar otro tipo de enemigos. Ya con este código ustedes pueden simplemente agregan aquí la carpeta con las imágenes de los otros enemigos y los van agregando acá donde agregamos los enemigos. Aquí donde creamos un enemigo, vamos agregando los nuevos enemigos. Por ejemplo, si queremos agregar un honguito 2, agregamos un honguito 2 también. Le agregamos un honguito 2. Que va a estar en la 100, en la 150. Pero para eso tenemos que ponerlo acá, hacerle un update a esto, honguito 2. Ejecutamos y ahora tenemos 2 honguitos. Y bueno, ya en el próximo capítulo iremos viendo un poco más de otras mecánicas de los enemigos, ya para hacer el juego más interactivo, porque ahora le estoy disparando pero no pasa nada. Y bueno, se ven como que se están moviendo pero no se mueven, así que también tenemos que agregarle movimiento, agregarle varias cosas más. Pero eso ya lo veremos en el próximo capítulo. Espero le haya gustado, le haya servido y ya como ven estamos avanzando bastante. Ahora, mi personaje no tiene casi nada que ver con los otros personajes. Podríamos cambiarle un poquito las imágenes, pero bueno, nada, para efectos de enseñar creo que está bien. Y eso, nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un abrazo, les invito a suscribirse, darle like al video, activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y ayúdenme a compartir el video para llegar a más gente. Un abrazo, chau chau.